Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo espacio, un nuevo programa de En Profundidad, este programa de teletica.com donde analizamos noticias y hechos de interés nacional e internacional. Hoy, a 4 días de conmemorar el Día Mundial del Alzheimer, tenemos un invitado especial que nos va a ayudar a analizar un tema muy importante en este aspecto. Es un posible nuevo tratamiento que se puede aplicar a estas personas que sufren de esta demencia que afecta no solo a ellos, sino también a las familias que se necesitan ocupar a tiempo completo prácticamente de estas personas. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Norbert Román. Él es médico neurólogo, además es el jefe de neurología del Hospital San Juan de Dios, que nos acompaña aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y aquí con toda la disposición. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, primero pongamos en perspectiva esta demencia. Recuérdenos cuáles son sus causas y qué es lo que provocan las personas. Bueno, creo que a manera de introducción podemos decir que las demencias mundialmente hoy se consideran una pandemia. Ahora que está tan de moda y que lo sentimos tan duramente, hace ya algunos años, especialmente desde el 2012, se considera por la OMS una prioridad de salud mental. Y es una pandemia porque afecta a toda la humanidad y tiene una implicación no solamente personal, sino a la familia, a la comunidad y a los sistemas de salud. En esa perspectiva, siendo una pandemia, a diferencia de la que estamos viviendo hoy, esta de las demencias vino para quedarse. Y en números siempre se siguen reajustando. Hacia el 2050, que no falta mucho, hacia el 2050 serán 150 millones de personas viviendo con la demencia. Y otro dato que puede ser interesante es que la región del mundo con el mayor aumento posible, ¿verdad?, va a ser Latinoamérica y Latinoamérica, Centroamérica. De tal manera, Bárbara, que estamos en el ojo del huracán, en una pandemia que llegó para quedarse. De ahí que por eso hay que hacer todas las acciones posibles a favor de la lucha contra las demencias. Doctor, muy bien. Ahora, recientemente, a inicios del mes de junio específicamente, la FDA, que es la Agencia de Medicamentos de los Estados Unidos, dio luz verde al primer tratamiento después de casi 20 años de que no se aprobara ninguno. Entonces, coméntenos en qué consiste este tratamiento que supuestamente abarca y reduce un poco las causas de esta enfermedad. Bien, efectivamente se tiene más de 20 años de ayuno de nuevas moléculas y eso ha sido casi que una desesperación y frustración mundial para la parte científica. Y no es que no se venga haciendo cosas, en los últimos 20 años diferentes líneas de investigación se vienen probando una cosa y otra. Los medicamentos tienen que, para explicar al público, tienen que pasar una serie de fases, una fase preclínica en experimentación, luego una fase 1, fase 2, fase 3, y si en cada una de estas fases se demuestra, 1, que es seguro, 2, que mejora lo que tenemos, y 3, se cumplen los objetivos, pasa a la siguiente fase. Cuando se pasa de fase 3, digamos, es que ya se demostró que es mejor de lo que tenemos, que cumplió el objetivo para lo cual fue hecho, que es seguro y que es eficiente. Solo si cumple esos criterios, pasa a fase 4, que fase 4 es la comercialización. Ahora bien, este medicamento nuevo pertenece a un grupo de medicamentos llamados biológicos. No es una cosa nueva. Desde el año 1975, que ganaron un premio de ciencias, ¿verdad?, se descubrió sustancias de fabricación por el hombre que se llaman anticuerpos monoclonales y se vienen usando en diferentes enfermedades, en oncología, en reumatología y también en neurología, en algunas otras enfermedades como tal, con resultados muy positivos. En este caso, Bárbara, se ha venido probando anticuerpos monoclonales, esta línea de medicamentos en Alzheimer, bajo una premisa. ¿Cuál es? Que una de las teorías de causalidad de la demencia tipo Alzheimer es la acumulación en el cerebro de una sustancia llamada beta-amiloide. Sabemos que todos los pacientes que tienen demencia tipo Alzheimer, todos tienen esa, digamos, acumulación a nivel cerebral. Y se venía utilizando anticuerpos monoclonales, pero venían fallando
en todos los casos. Probablemente eso se debía a que cuando se empezaron a usar los medicamentos ya la enfermedad estaba muy avanzada y la respuesta terapéutica ya no era tan eficiente. De tal manera que se tornó interesante en este nuevo modelo de uso de medicamentos usarlo más tempranamente. Y para eso entonces la ciencia ayudó. Siempre es importante saber que la ciencia debe estar al servicio del ser humano y su dignidad. Y entonces, con instrumentos que pudiéramos hacer diagnóstico de demencia tipo Alzheimer o depósito amiloide aún antes de demencia, se cambió el uso. O sea, usemos este anticuerpo que limpia el cerebro, el amiloide, pero usémoslo más tempranamente. Doctor, yo aquí a través de la transmisión en teletica.com, el Facebook, veo varias preguntas acerca de si se tratan de fármacos psicotrópicos y las personas se preguntan electrodos cerebrales. Entonces yo le quiero pedir, tal vez si usted nos pone un ejemplo en concreto, por ejemplo, si una persona con Alzheimer tiene problemas de memoria, de comportamiento, con este fármaco, con este tratamiento, ¿qué posibilidades de mejora se podrían ver? Bueno, este fármaco tiene un diseño y un uso específico para una enfermedad de Alzheimer muy temprana, tan temprana que casi no hay ni síntomas. Esa es la primera barrera de uso. Pero lo que sí demostró este medicamento y que los otros no habían demostrado es que puede mejorar la función de memoria, la función ejecutiva de hacer cosas y la capacidad funcional de valerme por sí mismo. Esto fue lo que hizo que la FDA pusiera la mirada y dijera, bueno, entonces, si ya hay mejoría en estas funciones que acabo de decir, vale la pena intentar usarlo, porque ningún otro medicamento ha demostrado mejoría en estas funciones. Hoy tenemos medicamentos para síntomas, pero Bárbara, ninguno mejora función cognitiva y funcionalidad del paciente. Doctor, hablando de otros tratamientos que hoy en día se pueden utilizar, que estas personas que sufren esta demencia tienen a su alcance, está la memantina, que fue aprobada hace 2 décadas. A diferencia de este tratamiento ya aprobado y con el que las personas cuentan, ¿qué significativa diferencia nos trae este Adulhem? Bueno, buenísima la pregunta, porque la memantine no actúa sobre el mecanismo fundamental de la enfermedad, que es el depósito amiloide. Este anticuerpo monoclonal, que se aprobó, lo que hace es llegar al cerebro, pasar la barrera hematoencefálica, el anticuerpo capta el amiloide y lo libera del cerebro. El memantine no hace eso, sino que actúa sobre receptores y, digamos, reduce un fenómeno de inflamación cerebral. Es diametralmente diferente en los mecanismos de acción. Si me preguntara cuál es la diferencia, el mecanismo de acción, uno que es el amiloide y otro que no lo es. Ahora, la gran pregunta científica, y lo sabemos, no es Bárbara, que el Alzheimer es solo el amiloide. Hay otros muchos factores asociados, pero este medicamento tiene una gran esperanza de uso bajo ese criterio. Okay. Aquí Maye Valerio, que nos sigue a través de teletica.com, en la transmisión nos pregunta el nombre del medicamento. Le comento que saldrá al mercado como Adulhem, así es como se tiene pensado salir al mercado. Doctor, ¿está en Costa Rica? ¿A qué precio se puede acceder? Y además, si se puede acceder, ¿a partir de cuándo? Bueno, eso está muy difícil saberlo. En primer término, debo explicar lo siguiente. Este fue una aprobación condicionada por la FDA. ¿Qué significa condicionada? Fue que no con todos los datos suficientes para decir eficiencia, no fue suficiente los datos, sí mostraron análisis matemáticos de que puede tener mejoría a los pacientes y está condicionado a una observación hasta el 2030. La FDA al año 2030, falta tiempo, va a poder emitir un juicio final para decir este medicamento efectivamente si es ventajoso o no lo es. De tal manera que estamos en esa aprobación de emergencia y necesidad, digamos, humanitaria y científica, sin todos los elementos para decir es lo que se cumplen todos los criterios. ¿Cuánto vale? $56,000 al año. ¿Estará accesible para nosotros? En este momento no.
pero vea que tiene todavía esas restricciones de la FDA. Claro. Claro, doctor. Antes de pasar a este punto que usted menciona que es muy importante porque a nivel mundial y los expertos en el campo han pues lanzado bastante duras críticas al respecto. Ahorita más adelante lo vamos a analizar, pero quizás usted me comenta previamente cómo es que las personas van a poder, se consume, por qué método es que la persona lo va a tener. Ese es un medicamento de uso intravenoso. Entonces tiene ya algunos inconvenientes. No es tan fácil el suministrarlo. Hay que poner un suero, hay que vigilarlo, hay que monitorizar a la persona cada mes. No se sabe cuántos meses va a ser requerido el medicamento, pero es todos los meses en dosis ascendentes y hay que estar haciendo resonancias magnéticas en forma secuencial para observar si hay efectos secundarios. O sea, no es tan sencillo el uso de este medicamento. Así que habrá que esperar un poquito más cuáles van a ser los criterios de uso internacional. Ok, en cuanto a esta controversia que ha generado, tal vez usted nos explica un poco, al inicio nos comentaba de las fases que tiene que superar un medicamento, como lo hemos escuchado muchas veces con la vacuna COVID-19, las fases que tuvo que superar. En este caso, ¿por qué ha sido controvertido en esta línea? Bueno, la controversia se encuentra en que en la teoría del amiloide, fantástico. Es un anticuerpo monoclonal que capta el amiloide, lo libera del cerebro. Hasta ahí no tenemos problema. De hecho, muchas otras moléculas se han probado con el mismo efecto. ¿Cuál ha sido el fracaso de las otras? Que no veían, no se encontraban pruebas de mejoramiento de la función cerebral cognitiva del paciente. En el año 2019, no hace mucho, el 2019, un análisis de esta molécula, porque se tienen que ir haciendo análisis que se presentan a organizaciones internacionales como la FDA, mostró en ese análisis inicial que no tenían beneficio de función cognitiva. Sin embargo, hasta ahí había que cancelar el uso del medicamento. Pero hicieron un replanteamiento los creadores de la molécula y dijeron, analicemos este grupo de personas que utilizaron este medicamento con dosis mayores. Cuando hicieron el análisis, no con toda la población que usó el medicamento, sino con los que sí usaron dosis mayores, mostró este grupo, esta línea, esta rama de uso de más dosis, mejoría cognitiva. Y entonces cambió la decisión de suspenderlo a continuarlo y a ser aprobado. Y eso, digamos, ha generado, Bárbara, digamos, controversia, de que, como quien dice, primero no, luego sí, y quedando entonces en una posición de observación o aceptación de uso por emergencia y aceptación de uso bajo observación en el tiempo y análisis al 2030. Doctor, en este tema ahora que conversaba minutos antes de iniciar el programa, usted me comentaba que esto ayuda muchísimo a la comunidad internacional, a los países a que se comprometan con esta enfermedad, en el sentido de que esto da como un aire de esperanza para que muchos países que tienen muchísimo recurso económico, que habían dejado de invertir en tratamientos por lo costoso que representa estos desarrollos, ahora esto pues los puede hacer volver nuevamente a seguir en esto. Mi opinión personal, y también que coincidimos a nivel internacional de organizaciones que luchamos contra las demencias, vemos como una gran oportunidad, una ventana que se abre. Tal vez no es la perfección, tal vez no es lo que queríamos con la contundencia, pero da un respiro, sin duda. Es como una bocanada de aire en momentos de 20 años de ayunas, pero no es que no hayan datos, sino que no con la contundencia. Pero esa vigilancia, esa observación, para los expertos abre la posibilidad de seguir investigando sobre esta línea y aprendiendo sobre la molécula, sobre el uso, sobre las dosis, probar más moléculas, porque eso abre la puerta a mejores resultados y algo muy importante, a la reducción de costos y hacerlo más accesible a la comunidad en general. Doctor, acá un usuario del Facebook
Cristina, disculpe, López, dice otro experimento de emergencia después de que una vacuna esté causando enfermos con pérdida de memoria. Y tal vez en esta línea, estas dudas que surgen entre las personas, ¿no? Este aceleramiento en los procesos, yo le consulto qué tan frecuente es que los fármacos salgan pues al alcance de las personas en una etapa experimental. Bueno, este no es el caso y le voy a explicar por qué, Bárbara. Estamos hablando de 20 años de investigación. Estamos hablando de varias moléculas de anticuerpos monoclonales que han mostrado éxito, pero no mejoría cognitiva. Este no cumple ese criterio de aceleramiento. Sí tenemos que reconocer que las demencias causan un estrago humanitario, que afecta a personas, que afecta a familias, que afecta economías enteras de los países y las comunidades. Ese tiene un valor importante. Ahora, no es que el medicamento no tenga cosas positivas, no, más bien todo lo contrario, nada más que no tiene la contundencia, pero se está diciendo, observemos un poco más sin detener el tren, ¿verdad? Y eso va a abrir la posibilidad. En lo particular pienso que después de 20 años de ir a congresos, de ir a tantas cosas que he escuchado, es una posibilidad maravillosa. No es la única línea de investigación, no es que está centrado solo en este tema de los beta-amiloides. El tren sigue en marcha sobre otras líneas de investigación. Ivette Calderón también a través de la transmisión de Facebook consulta qué tan cerca está la cura del Alzheimer. Bueno, yo pienso que estamos más cerca que hace 30 años. Sí. Le voy a contar algo. Yo soy un médico viejo, tal vez unos 35 años del ejercicio de profesión, y cuando empezaba a hablar del tema de las demencias me decían, ¿para qué habla de eso si no hay nada que hacer? Hoy tenemos que decir todo lo contrario, hay mucho por hacer. Y le voy a decir algo que no me ha preguntado. Si uno corrige factores de riesgo asociados a las demencias, que hay cerca de 9 factores de riesgo, pero en Latinoamérica la corrección de factores de riesgo modificables reduce el riesgo en 56%, a diferencia de la India y China, que es 40%. Es decir, vivimos en la región del mundo con la mayor probabilidad de tener demencia, que es Latinoamérica y Centroamérica, pero por otro lado, somos la región del mundo con la mayor expectativa de modificar la posibilidad de tenerlos si modificamos los factores de riesgo que están en sus manos y en las mías. De tal manera que yo lo veo como un gran dato para el día de hoy. Tenemos una molécula, ahí la tenemos, sigue avanzando, hay que observar un poco más y eso va a abrir la puerta a más intentos. Doctor, Olga Herrera nos consulta, buenas tardes, ¿qué función tiene la quetiapina? Bueno, la quetiapina en demencia tipo Alzheimer, ninguna. Sobre los mecanismos que causan la enfermedad, no. Se usa en los síntomas que las personas tienen, alucinaciones, comportamientos erráticos, agresividad, trastornos del sueño. Tiene varios usos la quetiapina, pero sobre el mecanismo fundamental de la demencia como tal, ninguno. Doctor, ahora usted, bueno, también previamente al programa me comentaba como todos los medicamentos pueden presentar y presentan efectos adversos. En este caso, con este fármaco, con este tratamiento, ¿cuáles serían? Bueno, yo siempre digo a mis pacientes, vea, todos los medicamentos son una bendición y lo contrario. Por eso la medicina es un arte maravilloso donde que hay que ajustar, hay que aplicarse al paciente específicamente, a su necesidad, a su patología y hacia el uso de otros medicamentos que pueden tener interferencias. Recuerdo, como le contaba, que trabajé en uno de estos fármacos, anticuerpos monoclonales, que al final se dijo no seguía, y una de las cosas que interesaba siempre la vigilancia es con la resonancia magnética. Algo así que al anticuerpo, al captar el amiloide, lo libera tan rápido que puede producir que el cerebro se hinche o pequeñas hemorragias. Eso es lo más frecuente que puede suceder, y sí sucede en algún porcentaje. Por eso es un medicamento, de vigilancia, no es tan sencillo su uso y requiere, instalaciones, vigilancias, monitoreo e imágenes cerebrales. Eso, no solamente el costo de los $56,000, que si los tuviéramos hoy, es la suma de todo lo demás. Además, doctor, este precio, bueno, usted me dirá, ¿se podría ir reduciendo conforme otras empresas farmacéuticas incursionen también?
Sí, esa es la esperanza. La esperanza es siempre que las cosas sean accesibles a la población general, porque estamos hablando de 150 millones de personas al 2050 Claro. y a ese precio sería imposible accesar a eso. Sandra Fernández consulta qué sucede con las personas que ya tienen la enfermedad. Bueno, este medicamento, doña Sandra, le voy a explicar, está diseñado para estadios muy, muy tempranos. De tal manera, y yo le digo a mis pacientes, los pacientes que ya tienen demencia en este momento, este medicamento no aplicaría su uso. Debemos continuar con todas las medidas que reducen el impacto de la enfermedad. Las medidas de reducción de riesgo son para anticipar la enfermedad y para reducir el impacto de la enfermedad, de tal manera que aunque se tenga la enfermedad en estos momentos en avanzada, siempre podemos seguir haciendo cosas a favor del paciente. Y justamente en esta línea, Eugenia consulta cuáles son esos factores de riesgo que usted comentaba hace algunos segundos. Se la cambio de otra manera. ¿Cuáles son los factores de riesgo que usted puede hacer? Y siempre digo que para recordarlo es ver la mano, los 5 dedos de la mano. Son 5 cosas que si hacemos a través de nuestras vidas, toda la vida, no importando la que tenga, reducen un 56% las probabilidades de padecer de esta enfermedad o hacerlo más tardío o más benevolente. Voy rápidamente a ver si el tiempo nos da. El primer dedo es lo que es bueno para el corazón, es bueno para el cerebro. Algo así, como diría mi abuelita, como un matrimonio como los de antes, lo que afecta al corazón afecta al cerebro, de tal manera que la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el sobrepeso, no ayuda al corazón. Eso todo el mundo lo entiende, pero no todo el mundo actúa sobre eso. Con esos factores, digamos que usted tome control, ya está generando salud cerebral. El segundo factor es alimentación. Alimentación, diríamos consciente, para no entrar en detalles. Alimentación consciente, para ponérselo sencillo, es un poco menos harinas, y si el plato es de colores, no que compre un plato de colores, sino que si lo que está en el plato tiene colores, más o menos usted se está aproximando a una dieta adecuada para su cerebro. Más detalles, cada paciente en su particularidad. El tercer elemento que le cuesta mucho a la gente en tiempos de pandemia es moverse. Sí. Muchos me dicen, no, me encerraron, estoy en teletrabajo y ya no, ni los zapatos gasto. Ok, tenemos problemas. Estamos hablando de 150 minutos de actividad física a la semana. Calculen cuánto hacen, pero un momento, esos 150 minutos debe ser de un impacto suficiente para que genere bienestar cerebral. ¿Cómo lo sabemos? Que le cause sudor. Si cuando caminó esos 150 minutos nunca sudó, señores, no fue efectivo o causaron cierto agotamiento. Cuarto dedo, el reto cognitivo. El cerebro tiene la capacidad de regeneración. Tenemos células madre guardaditas por ahí, pero siguen guardadas si no las usamos. Y las redes y conexiones se activan si hacemos. Y el quinto factor, último, es salud mental. Estar feliz, estar comunicado, estar socialmente integrado a la comunidad nos puede ayudar y muchísimo a la reducción de un fenómeno de inflamación cerebral. 5 factores, 5 cosas en sus manos. Doctor, y justamente en esto que usted menciona, algunas personas consideran que el Alzheimer es una enfermedad inevitable, pero es todo lo contrario, porque estas medidas que usted nos da, como nos ejemplifica con los 5 dedos de la mano, es posible evitar esta demencia. Se reduce el riesgo. Evitable es una palabra muy grande en este punto, pero usted reduce las posibilidades. Son factores de riesgo modificables que están en sus manos y tiene un impacto de 56%. Excelente. Ahora quizás, doctor, para ir cerrando, esto es una buena noticia para Costa Rica, para el mundo, para las farmacéuticas y para todas las personas que tienen a un familiar y para ellas mismas, ¿no? Estos muchísimos años de trabajo, de ciencia, desarrollos e inversión económica para traer hoy a la mesa una gran posibilidad de tratamiento. Sin duda, Bárbara, sigue siendo una buena noticia. Tal vez no
los zapatos que usted quería, ¿verdad? Pero al final zapatos. Y eso va a abrir la puerta efectivamente a más moléculas, a más accesibilidad y a menores costos de uso de medicamentos. Esa es la esperanza que yo tengo, pero les dejo el mensaje de los 5 dedos, porque sí podemos actuar y está en nuestras manos. Doctor, justamente para la próxima conmemoración del Día Mundial del Alzheimer, ¿es posible usted como experto, como neurólogo en Costa Rica, las labores que se han hecho en esta materia, cómo estamos parados? Viera que nunca es suficiente, y algo que está diciendo el mundo, no lo digo solo yo, el COVID hizo un detalle muy importante. El COVID también es un virus que actúa en el cerebro y afecta el cerebro, y pareciera que nos va a causar una ola a futuro de mayor deterioro cognitivo, y no sabemos si una frecuencia más alta o una prevalencia más alta de las demencias. Pero también el COVID nos generó un gran problema en el mundo, lo dicen las organizaciones mundiales, y es el aislamiento del paciente de las unidades de diagnóstico, el retardo y la brecha diagnóstica. Ya no hay citas presenciales en muchas ocasiones, y muchas enfermedades crónicas se han dejado de atender como quisiéramos y todos procuramos. De tal manera que, ojo, prestemos atención a eso. En tiempos de crisis creo que necesitamos reacomodar nuestro modelo de atención. Necesitamos recordar que es un tema que no es solo de neurólogos, que no es solo de geriatras, que es de toda la seguridad social, que necesitamos más soldados en atención primaria capacitados, y creo que por ahí va la línea de acción para tener las mejores acciones de diagnóstico más temprano, que es el llamado de la voz mundial de las demencias, es retomar con más fuerza el diagnóstico temprano y la accesibilidad a los mejores manejos de atención. Y un mensaje final para todas estas personas, a todas las personas que nos han seguido a través de esta transmisión en teletica.com. Pues bueno, es una buena noticia, como lo hemos venido diciendo, y también está en sus manos poder prevenir esta enfermedad del Alzheimer. De parte de la Asociación Alzheimer Internacional y de la Asociación Costarricense de Alzheimer, es un saludo maravilloso, afectuoso, de reconocimiento a los héroes invisibles, a los que cuidan, a los que están 24/7. Un saludo maravilloso, y a todo el sistema de salud, ayúdenos a atender mejor esta pandemia. Norbel Román, médico neurólogo y jefe de neurología del Hospital San Juan de Dios, muchísimas gracias por haber compartido y llenarnos de información en profundidad. Muchas gracias. Y a todos ustedes también que nos acompañaron, ya saben, este programa va a quedar en las redes sociales de teletica.com e información nacional e internacional a tan solo un clic. Así que continúen informándose en teletica.com.